Conversaciones con la tribu. La salud mental de la comunidad. Con el licenciado Pedro Chervi. Muy bien, y bueno, ya lo anunciábamos, ¿no? En la primera parte de la mañana, en el primer comienzo del programa, que hoy es miércoles y como todos los miércoles nos acompaña en este espacio el licenciado Pedro Chervi con su segmento se me lengua la traba, Conversaciones en la tribu. ¿Cómo le va, licenciado? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paola, buenos días, Daniel. Agradecido de poder compartir este momento con ustedes. Muy bien. Le cuento que ya hay mucha gente que lo está esperando, tiene su audiencia ya, su público que lo espera todos los miércoles. Y bueno, y haciendo mención un poquito, la semana pasada algunos oyentes se habían comunicado con nosotros tratando de, tirarnos algunos temas, ¿no? Para tratar aquí en el segmento. Y uno de ellos, le mandamos un beso grande para Vivi, que bueno, ella nos ha pedido 2 temas para tratar. Uno de ellos dice, sugerencia dice para el licenciado Chervi, dice Vivi, dice, desear lo que no se puede tener o hacer. Por ejemplo, dice, un orden en la casa como el de una revista, pero los varones de la casa, dice, no ayudan con su parte del día, dice. Y otro tema, me jubilé y ¿ahora qué? Gracias, Vivi, por la pregunta y por permitirnos comenzar un diálogo con eso. Vamos de atrás para adelante. Primero vamos con la segunda pregunta y es un tema recurrente. ¿Qué hacemos con nuestra vida una vez que salimos del eje estructurante que es el trabajo? Porque el trabajo, más allá de que nos provee de dinero y de relaciones, estructura nuestra vida. Nosotros obligatoriamente, independientemente del estado de ánimo, independientemente de si está muy frío o hace mucho calor, independientemente del tema de los colectivos, independientemente de todo, uno tiene una obligación que cumplir. Y en función de eso, vamos a suponer que alguien trabaja a las 7 de la mañana. Su jornada laboral no comienza a las 7 de la mañana. Comienza la noche anterior porque se acostó pensando qué se va a poner al otro día, se fijó sí o no cómo va a estar, qué ropa tiene pensado y qué tareas va a hacer antes de irse. Entonces, el trabajo ordena, estructura todo el día, desde antes, desde la noche anterior, para salir y después, para volver. En función de eso, uno le queda menos tiempo para organizar el resto del día. Cuando el eje estructurante, que es el trabajo, es el único eje de anclaje a las relaciones sociales, es muy complejo. Tengo colegas en la facultad que han estirado 4 o 5 años porque salir de la facultad les implicaba un vacío tremendo del no reconocimiento. El no reconocimiento, la no actividad y cómo estructuro mi día a día. Esto es, por eso sugieren los expertos que uno en los últimos 5 años, antes que se vaya a jubilar, si no lo hizo, tiene que hacerlo como una inversión, empezar a realizar actividades de recreación y o productivas que le den una identidad. Es decir, preparándose para. Exactamente, para que la desafiliación del eje estructurante trabajo, obviamente que siempre implica un duelo, porque uno no va a ver a los compañeros con los que le gustaba trabajar, ya tenía un hábito de muchos, 20 o más años, entonces eso sí o sí es necesario hacer esa transición que va a implicar un duelo por las cosas que va a dejar, porque sin ese duelo de las cosas que dejo, no me puedo preparar para lo que viene. Entonces eso es importantísimo, tener actividades que vayan a darle un sentido a mi día a día a partir de ese momento, porque antes el sentido casi exclusivamente me lo daba el trabajo. Y ahí es cuando tenemos un gran desafío, porque algunos se vuelven en superabuelos o superabuelas, es decir, cambian de trabajo y se dedican a cuidar nietos, y o superhijo, porque viven mucho con su mamá, con su papá, si lo tienen todavía. Entonces, siempre uno se entiende que uno está tratando de llenar un vacío. Sin embargo, es imprescindible que uno vaya pensando que debería, pensando en el porvenir, factores de protección se llaman desde el punto de vista de la psicología comunitaria, qué actividades, qué factores de protección, es decir, porque hay una confusión entre el tiempo libre. El tiempo libre, para que sea verdaderamente enriquecedor, tiene que ser un tiempo estructurado. Tiempo libre no es sinónimo de tiempo desestructurado. Yo mañana no tengo nada que hacer, ok, no tengo una obligación, está bien, pero en la mañana voy a regar las plantas, estructuré mi primer espacio de la mañana, después tomo unos mates, después voy a visitar al vecino, a charlar un rato, después me voy al supermercado. Es decir,
que sea libre no significa que no haya que estructurarlo, porque el tiempo que no se estructura termina siendo insatisfactorio. O sea, o me pongo a ver una serie toda la tarde, listo, pero yo estructuré que me pongo a ver eso. No es que me fui colgando y me fui quedando y dejé de hacer otras cosas. ¿Y qué pasa cuando no hacemos esa estructura? Generalmente uno se encuentra con una cuestión de vacío, porque como estamos en un mundo material, Sí. y en un mundo de mostrar imágenes y de mostrarnos activos y productivos, por lo general uno siente un vacío porque se desafilió de lo estructurante, Sí. ¿no es cierto? Y es lo que la gente le llama, uno se pone como muy triste, porque tiene que hacer, perdió algo que quería mucho. Sí. O no- Hay que no hacer sé, un duelo para eso. sí, hay que hacerlo porque no es que quizás no era lo más importante en mi vida, pero estructuraba mi vida. Es decir, hay muchas madres que entran en un conflicto complicado cuando no tienen una propia, porque cuando dejan de llevar y traer a los niños a la escuela todos los días, a los talleres, hay una tensión porque ¿y ahora qué hago con mi vida? Sí. Entonces, eso pasa, que uno se siente muy insatisfecho, siente que perdió el día. ¿Por qué lo perdió? Pero antes lo llevabas a tu hijo hacia las compras, sí, pero lo tenía estructurado desde afuera. Y uno, como ya le estructuraron la agenda, uno se siente útil. Se siente útil aunque no esté haciendo cosas para uno. Entonces, cuando uno deja de hacer cosas para otros, siente ese vacío, porque ahí es claro, evidente, la incomodidad que uno va a sentir porque no está teniendo actividades que le alegren el corazón, como se decía antes. Bueno, y es por eso uno ve muchas personas que pasan digamos a ser jubilados, a no tener la actividad, digamos, laboral, y bueno, caen en este tema de la depresión y demás, ¿no? Eso es un tema, una discusión que se está dando en otros lados, acá todavía no, que tiene que ver con lo que tú señalas tan claramente, Daniel. Los varones, sobre todo, siempre, y esto lo venimos dialogando en otros encuentros, las mujeres son mucho más autónomas que los varones. ¿Se acuerdan que lo habíamos conversado? Sí, O sea, sí. lavar, planchar, cocinar, armar. Nosotros los varones siempre trabajamos con una estructura, hablo de los más grandes, no digo los más jóvenes, pero los más grandes, es decir, yo traigo la plata, vengo a la casa y la casa está ordenada. Entonces no tenemos habilidades. Los chicos tienen que estar bañados. Toda esa cuestión que habitaba a esto que se denomina machismo, ¿no? Entonces, esa estructura, muchos varones la siguen repitiendo, entonces no tienen habilidades de esto de la cocina, pero no es que no lo sepan hacer, sino que lo puedan sostener, entonces queda mucho vacío de alguien que estaba 6 horas o 7 afuera. Bueno, yo lo voy a defender, hay algunos que son muy buenos cocinando. No, eso no hay ninguna duda. No, el tema no es cocinar, el Muchos tema es hombres tener son que muy cocinar buenos. todos los días. Porque de lo que se quejan, claro. digamos, el desafío de lo doméstico es que hay que cocinar todos los días. Y algo distinto. Y algo distinto. Sí. Y fíjense, los expertos en esto dicen que todas las parejas y las familias deberían hacer un menú del lunes a domingo. ¿Para qué? Para no tener que estar pensando, porque en lo que más tiempo se gasta es en pensar. O sea, se utiliza demasiado tiempo en pensar qué se va a comer. Mientras que si tuvieran una agenda con lo que se va a comer, se libera el tema de las compras, porque yo ya compré en función de eso, y no hay discusión. Dijimos que hoy comíamos tal cosa. No, pero yo no quiero. Lo lamento, es lo que hay. Volviendo a lo otro, estos varones que estaban 7 horas afuera, quedan con un vacío muy grande que se los ve en los cafés, se lo ve, y cada vez van achicando más su vida. Porque además no tienen actividad física, porque antes, como iban a trabajar algunos mañana y tarde, al desafiliarse completamente, ese vacío, como decimos acá, los lleva por delante. Es decir, no tengo una identidad u otra identidad que no sea la laboral, entonces necesariamente voy a entrar en un ciclo de sentirme inútil, de tristeza, de dolor, de no soy útil, nadie me llama, me siento abandonado. ¿Por qué? Porque no calibró que todas sus relaciones estaban en función del trabajo. Y con respecto al reconocimiento, que también lo mencionábamos, personas que, por ejemplo, son reconocidas en su trabajo, de repente se jubilan y ya no está ese reconocimiento por parte, no sé, en el caso de que sea un maestro, de los alumnos, de los compañeros, de los colegas, también se trabaja eso, ¿no? Y también es como una pérdida, también sufre la persona. Totalmente, porque nuestra identidad es una identidad relacional, o sea, yo hablo con ustedes, veo con otros, saludo, me vinculo. Y eso
eso va a sostener en algún punto, porque es una de las dimensiones, lo que se llama autoestima. ¿Por qué? Porque la mirada del otro me interpela. La epistemóloga Mirta Legrand dice, te tratan como te ven. Ujú. ¿Es así? Sí. Entonces, cuando uno está en función de determinados espacios y es útil, tiene una relación, lo llaman, lo vinculan. En la medida que una maestra... Lo validan a uno. Lo validan en el día a día. Ese saludo que traía, hola Daniel, ¿cómo estás? Esto de la maestra, lo que tú traías a la mesa. La maestra, los alumnos del beso, las mamás, que puede haber tensiones, pero es la maestra del niño. O sea, Sí. entonces tiene un reconocimiento social Sí. que muchas veces en la casa no lo tienen. Ujú. La Y- directora, por ejemplo. La señora directora. Totalmente. Y cuando se jubila la señora directora, que ha tenido el reconocimiento de las maestras, de las ordenanzas, de los alumnos, de los papis, y de repente estar en la casa y extrañar eso, ¿no? Por eso es tan importante cuáles son las actividades, Ujú. acciones que uno va a llevar adelante para que esa estima Ujú. se mantenga en función de, no de que cómo me mira el otro, sino cómo yo me siento. Ujú. Porque ahí hay que ser muy cuidadoso. La validación del otro, como dice Daniel, es importante, sí. Sin embargo, yo me tengo que validar en mi día a día con las cosas que hago. Recuperando la pregunta de Vivi, la oyente, Ujú. hay una cuestión que Vivi lo plantea muy bien, y esto es especialmente para las mujeres, trágico. Yo le diría trágico por la cantidad de energía que les lleva, que es, yo quiero tener la casa como la revista. Es decir, hay una construcción social sobre cómo deberían ser las casas y cómo deberían ser las mujeres, y que como la casa es de las mujeres, las hicieron creer que el orden depende de ellas y que la limpieza depende de ellas. Imagínense el día lunes que nosotros que tuvimos acá, ¿qué habrá quedado limpio con el viento del lunes? Nada. Mm. Y encima nosotros copiamos de la revista, por ejemplo, las bibliotecas abiertas o los lugares donde tenemos los vasos abiertos. Eso en Catamarca es imposible porque la cantidad de viento que hay hace que sea imposible tener como en las revistas espacios abiertos. O uno ve placares totalmente abiertos o vestidores. No, eso en Catamarca es imposible. O ve los quinchos, ¿no? El quincho con todo el juego de living y todo eso. Y acá un quincho así abierto con la silla, la mesa y todo. Imposible. Entonces, ahí tenemos Vivi como objeto teórico de conocimiento, no Sí. decimos ella. En general Un se ejemplo. genera un escenario ideal por el cual toda la vida vamos a trabajar y nunca lo vamos a lograr. La cuestión del orden. Es verdad que tiene que haber orden. Y es verdad que tiene que haber orden en los espacios comunes. Cocina, comedor, pasillos, baño, ingreso. Y si eso no es un trabajo cooperativo entre los que viven en la casa, siempre va a generar mucho enojo y con el tiempo resentimiento. ¿Por qué? Porque los espacios comunes, hablemos de la cocina o del baño, lo vamos a usar 3, 4, 5 veces por día. Y si no hay un acuerdo y un respeto por eso, sí o sí va a haber malestar. Y las relaciones familiares no sufren por grandes eventos, se van desgastando por la discusión día a día con respecto a cómo tenemos la cocina, cómo tenemos el baño y cómo tenemos este orden. Pasa en el lugar de trabajo también, en la oficina, que hay un baño en común, en donde los varones y las mujeres, bueno, que siempre está el tema, ¿no? De la tapita, bajar la tapita, en la oficina, en el lugar de trabajo, por ejemplo, donde comparten mucha cantidad de gente el mismo espacio, no tan solo en la casa, ¿no? Sino también en el trabajo, en las escuelas donde comparten la cocina, que uno no lava la taza y queda la taza ahí, o uno come y queda ahí, después se llena de hormigas, ese tipo de cosas también, ¿no? Es interesante porque tú te metes hacia, digamos, el corazón de la convivencia. Cuando uno va a convivir con alguien, ese alguien viene de un universo totalmente distinto del propio. Si además uno eso lo traslada al trabajo, es extraordinario. Fuimos porque son muchos mundos conviviendo. Claro. Entonces, eso requiere, sobre todo con los equipos de trabajo exitosos, ponerse de acuerdo en cuestiones que parecen mínimas, pero es el tema del orden. Porque, hablando del orden, hay un libro extraordinario que trabaja con las constelaciones familiares, con Hellinger, que el libro se llama Los órdenes del amor. Y habla él de que
Primero, para que algo suceda tiene que haber un orden, porque sin orden no es posible que algo se materialice y algo suceda. Los órdenes del amor. En cualquier escenario de trabajo es un escenario de intercambio de energía. Vamos a ponerlo así, no le pongamos amor, le pongamos energía. Si no se respetan algunos acuerdos mínimos y básicos, desde la tasa hasta la forma en que te trato, como es algo que va a pasar todos los días durante un año o muchos años, hablemos del trabajo, necesariamente va a ir fortaleciendo o limando relaciones. Y eso es algo que no se le da todo el valor que tiene hacia adentro de una familia, lo que está planteando la oyente, de que este es el orden que a mí me parece importante sostener. Y si no lo hacen, tomar medidas. Sí, tomar represalias. Pero ¿en qué sentido represalia? Porque todos necesitamos del otro. Yo cocino, vos no me cuidás del horno y querés que yo haga las milanesas que a vos te gusta, no hay problema, comprarlas en la esquina. Es decir, porque si no hacemos un espacio de negociación puro y duro, no amor, vos por amor, por respeto, no, para, no ordenemos. El baño tiene que quedar limpio, si no queda limpio, no lo limpio más. Y me las aguanto, pero no lo limpio. Ahora, ¿qué pasa eso, en la pareja, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los hijos? Porque uno viene de una crianza donde si no comes lo que hay, te vas a dormir sin comer, si no... Era diferente, o por lo menos la crianza que tuvimos nosotros era diferente a la que hay ahora. ¿Qué pasa ahora con las madres que... por ejemplo, el hijo deja la ropa cuando se va a bañar tirada, no seca el baño, y es ella la que hace todo el tiempo, en vez de decirle al chico o a la hija, hay que ordenarse, y va ella y por detrás, digamos, solucionándole todos los problemas a ese chico. Ahí hay un gravísimo problema de falta de amor. Le podemos dar otros nombres, pero ya que hablamos de Hellinger, podemos hablar del amor. Porque si yo tengo un hijo y no le estoy dando las herramientas que él necesita, me lo estoy fumando. Es decir, lo estoy usando para llenar mis propios vacíos, porque si yo me pongo a lavar yo crié 4. Si yo me pongo a limpiar el baño de los 4, significa que mi tiempo, no tengo otra cosa más importante que hacer con mi vida que andar secando el baño de los changos. Y andarle buscando los bollos de ropa para ponerlo y llevarle al lavarropa. Significa que soy un vacío que se está llenando con varones, eso. ¿No? 4 hijos varones, sí. Entonces, llevarlo a su vida y sostenerle esas cosas significa que yo que tengo un vacío muy grande, por eso me estoy llenando con eso. Puede que eso sea lo que traje y puede que sea que esté equivocado. Sí puede ser, pero a ojos vistas, como se decía antes, si yo hago algo que mi hijo debería hacer, le estoy quitando competencia, lo estoy haciendo débil. ¿Se acuerdan la categoría de la generación de cristal? Sí, o de la generación idiota, sí, que cree que está lleno de derechos y de ninguna obligación? Y en eso los papá y mamá somos responsables, porque hemos repudiado todo lo positivo que fortalecía nuestra formación que tenían nuestros padres, porque no eran autoritarios. En algunas cosas eran autoritarios y en otros ejercían la autoridad, que es muy distinto. Y ahí hay una confusión de esta gente joven, moderna, que cree que no, las cosas se tienen que hacer. Pero en ese sentido, creo que hay mucha confusión y un desafío muy grande para nosotros de volver y ordenar las cuestiones para que no siga sucediendo lo que sucede. Ahora a alguien no le dan algo y es un escándalo. Perdón, que vaya a trabajar si quiere. ¿Cómo que vaya a trabajar si no hay trabajo? No, sí, un montón de trabajo. ¿No viste los chicos que están limpiando vidrio? En nuestra época, hablo del 77, 78, las chicas del Colegio del Huerto iban a limpiar los parabrisas del Automóvil Club para juntar dinero. O sea, las chicas del Colegio del Huerto. No digo cualquiera, no eran las del liceo, como se decía antes. Es decir, siempre cuando uno tiene un objetivo puede trabajar para lograrlo, pero eso tiene que haber padres que habiliten ese espacio. Si vos no... ¿Por qué? Porque hay que comprar cosas. ¿Cómo te voy a comprar cosas si vos la ropa la dejas tirada? No, ordenalas,
llevala, ponela a lavar y después cuando eso funcione 2 o 3 meses vemos que compramos. No, está esta fiebre de la compra, que hay que comprar cosas todos los meses, que hay que cambiar zapatillas. Perdón, ¿cuántas zapatillas tenés? Como le dijo el padre de un amigo tremendo. Escuchen esto. A ver. Bar Americano, Sí. esquina de Sarmiento y San Martín. Sí. El padre estaba con los amigos tomando café, como era antes. Y los hijos no andábamos. Dice, papá, necesito, en ese tiempo estaba Casa Borelo, papá, necesito comprar un par de zapatillas. ¿Y eso que tenés puesto? No, pero están viejas. ¿Y cuántos pares de pie tenés vos? Delante de los amigos. A ver, eso quiere decir que en aquella época todos tenemos 2 pares, el que más tenía 2 pares y no había ningún problema. Se iba a educación física, se iba a la escuela, se salía. Si uno mira ahora un placar de zapatos, los hijos no tienen menos de 6 pares, 5 o 6 pares. No importa la condición social y económica. Es decir, hay una confusión en lo que es esencial y cómo manejarse. Pongo las zapatillas por decir algo. Pero en esto los papás hemos abdicado de generar hijos fuertes. Hemos renunciado al compromiso que tiene sostener la frustración de un hijo para que entienda que ¿cuántos pares son 3 botas? Como se decía antes, Daniel. ¿No se decía así? Así se decía. Entonces, eso es un gran desafío. Y entonces, volviendo a la pregunta de Vivi, lo que no se está haciendo es una negociación acorde. A mí me gusta vivir en este orden. ¿A vos te gusta comer lo que comes? Bueno, yo lo consigo. Bueno, nos ordenemos para que esto sea posible. Y ya no se trata de madre e hijo, no se trata de amor, se trata de respeto. Esa es tu posición y esta es la mía. Agradecido porque Daniel me prestó el sillón hoy, porque es la posición de él, digo, pero todo en un marco de un acuerdo, de un respeto y de un objetivo. Yo quiero venir a la cocina y que esté ordenada. ¿Vos querés comer comida rica? Sí, bueno, hagamos una parte cada uno. Dice Vivi, licenciado, ¿qué tema? Dice, 30 años de docente. Mire, casualmente estábamos hablando, le pegamos, ¿no? Jubilada a los 57 años, dice Vivi, así es en Catamarca. Dice, transición, vacío. Mire, justo le pegamos porque Vivi era docente. Un beso grande, bueno, gracias por traer un tema a colación, ¿no? Para que podamos, un disparador, digamos, para que podamos hablar del tema. Y bueno, instamos a nuestra audiencia para que haga lo propio, ¿no? Cuando tengan algún tema que tengan por allí para plasmarlo aquí en nuestro segmento, bueno, tranquilamente nos escriben y nosotros somos el intermediario con el licenciado. Un placer, licenciado. Muchas Nos gracias, queda tantas Paola, cosas, tanta tinta en el tintero, muchas gracias, ¿no? Daniel. Muchas gracias a la radio por permitirme compartir este momento. Me quedó le pedimos que se quede un ratito más. Me quedó eso Sí. de la limpieza. Hay personas que tienen un orden obsesivo, excesivo con el tema de la limpieza que molesta mucho, ¿no? Ahí hay una categoría muy interesante que es todos los extremos denotan algo, dicen algo. El que no limpia nada y el que vive limpiando, las dos cosas están diciendo algo. Es decir, es mucho más complejo de tratar el que limpia mucho, pero más fácil de resolver, porque es algo adquirido, mientras que el que no limpia nunca es una competencia que quiere adquirir. Sin embargo, los dos estamos hablando del extremo, porque limpiar está bien, limpiar demasiado implica Son trastornos, digamos. implica una conducta de la cual uno está como conminado a hacer, se le llama compulsiva, y no limpiar nunca es una falta de internalización de normas de convivencia. Si usted me dice qué es más fácil, yo creo que el que trabaja demasiado hacer lo que baje un poco de revoluciones, que el que no hizo nunca nada empiece.